El faro se alzaba donde la tierra ya no parecía querer seguir siendo tierra. Un acantilado abrupto, de piedra negra y vetas grises, caía en vertical hacia un mar que jamás había sido nombrado en los mapas. No porque fuera peligroso, aunque lo era, sino porque no llevaba a ningún lugar. Ninguna ruta comercial, ningún puerto, ninguna promesa al otro lado del horizonte. El mar existía, sí, pero no conducía a nada que importara. Y aún así, allí estaba el faro. Antiguo, desmesurado, tallado en una sola pieza de roca, como si no hubiera sido construido sino despertado del acantilado mismo. Su base era ancha, sólida, imposible de rodear con los brazos. A medida que ascendía, la torre se afinaba lentamente, como una columna que hubiera aprendido a soportar siglos de viento, sal y silencio. En la cima, protegida por un anillo de hierro corroído, ardía la llama. Siempre ardía. De día, su luz era casi imperceptible, un brillo pálido contra el cielo gris. Pero de noche el faro se convertía en algo distinto. No era un destello que giraba ni una señal rítmica como las de los puertos conocidos. No llamaba, no advertía, no marcaba distancia. Simplemente permanecía. Una luz fija, constante, imposible de ignorar una vez que se la había visto. El cuidador vivía allí desde hacía más tiempo del que podía recordar con claridad. Su nombre, si alguna vez lo tuvo, había perdido peso con los años. En los registros antiguos figuraba como el guardián del fuego, y con eso bastaba. Habitaba una estancia circular en la base del faro, con muros tan gruesos que el viento apenas lograba filtrarse como un murmullo grave. Su vida estaba regida por una rutina simple: alimentar la llama, limpiar los conductos, revisar la estructura, dormir poco. Nunca había visto un barco aproximarse. Al principio, muchos años atrás, eso le había resultado inquietante. Había subido cada noche los escalones de piedra, contando los peldaños como quien enumera oraciones, esperando ver en el horizonte la silueta de una vela, un reflejo, una señal. Nada. Solo el mar oscuro y la respiración profunda de las olas rompiendo contra la base del acantilado. Con el tiempo, dejó de esperar. La llama era extraña. No se alimentaba solo de aceite ni de madera, aunque ambos eran necesarios. Había algo más, algo que no figuraba en ningún manual. El fuego parecía responder a la presencia del cuidador: si él se debilitaba, la luz temblaba; si dudaba, la llama perdía altura. No se apagaba, nunca lo hacía, pero se volvía opaca, como si recordara algo que él había olvidado. El faro no había sido construido para el mar. Eso era evidente para cualquiera que se detuviera a observarlo con atención. Estaba orientado hacia la costa, no hacia el horizonte. Su luz barría la roca, los senderos altos, las mesetas donde el viento arrastraba polvo y ecos antiguos. Y, de tanto en tanto, personas. No eran muchas. Quizás una o dos al año. Viajeros solitarios, caminantes sin estandartes, sin caravanas, sin mapas fiables. Llegaban exhaustos, atraídos por la luz como si ésta hubiera estado esperándolos desde antes de que tomaran la decisión de partir. El cuidador los veía desde lo alto. Figuras pequeñas avanzando con dificultad, deteniéndose, mirando hacia arriba. Siempre lo mismo: al ver el faro, se quedaban quietos durante largos minutos. Algunos se sentaban. Otros se llevaban las manos al pecho o a la cabeza. Ninguno sonreía. Nunca subían. Esa era la regla no escrita. El faro no recibía visitantes. No porque el cuidador los rechazara, sino porque nadie cruzaba el último tramo del sendero. Algo en la luz los detenía antes. Como si al acercarse demasiado, comprendieran algo que no necesitaba palabras. Al amanecer, cuando el cuidador descendía para revisar la base del acantilado, ya no estaban. No dejaban huellas, ni restos de campamento. Solo el silencio habitual, intacto.
Durante años, el cuidador creyó que el faro fallaba en su propósito. Había sido educado, por voces ya lejanas, para pensar que una luz debía guiar, advertir, salvar. Que su tarea era evitar naufragios, corregir rumbos, ofrecer esperanza en la tormenta. Pero aquí no había tormentas que evitar ni rutas que corregir. El mar no reclamaba auxilio. La costa no ofrecía abrigo. Entonces, ¿por qué mantener la llama? Esa pregunta comenzó a pesarle más que los escalones, más que el viento, más que el tiempo. Una noche, mientras alimentaba el fuego, notó algo distinto. La llama no se elevaba hacia el cielo como siempre. Se inclinaba. No hacia el mar, sino hacia el interior, hacia la tierra. Su luz caía sobre el suelo de piedra y revelaba marcas que él nunca había visto, símbolos grabados en círculos concéntricos, desgastados por siglos de pasos y ceniza. Se arrodilló para observarlos mejor. No eran instrucciones. No eran mapas. Eran decisiones. Figuras simples, una línea que se bifurcaba, un círculo incompleto, una puerta cerrada sin picaporte. El cuidador sintió una presión en el pecho, una certeza incómoda. Comprendió, sin entender del todo, que el faro no existía para indicar hacia dónde ir. Existía para mostrar cuándo no continuar. Esa noche, la llama brilló con una intensidad que jamás había visto. No iluminó más lejos. No alcanzó el horizonte. Simplemente se volvió más clara, más nítida, como si por primera vez no estuviera tratando de convencer a nadie. El cuidador permaneció allí hasta el amanecer, observando el fuego, escuchando al mar que seguía sin responder. Por primera vez, no sintió frustración. Sintió algo más peligroso, alivio. Quizás, pensó, no toda luz está hecha para ser seguida. Y quizás su tarea nunca había sido guiar a otros, sino sostener el punto exacto donde algunos viajes debían terminar. El faro siguió ardiendo. Y en la distancia, alguien, en algún lugar, tomó una decisión sin saber por qué. Después de aquella noche, el cuidador ya no subía los escalones de la torre de la misma manera. Antes, cada peldaño era una obligación, un gesto aprendido, una repetición sin preguntas. Ahora, en cambio, cada ascenso se sentía como un diálogo silencioso entre él y la llama. No hablaban con palabras, pero algo se transmitía en la forma en que el fuego respondía a su presencia, en cómo la luz parecía ajustarse al peso de sus pensamientos. El faro no había cambiado. Era el mismo cuerpo de piedra anclado al borde del mundo. Pero el cuidador sí. Comenzó a notar detalles que siempre habían estado allí y que, sin embargo, nunca había visto. La manera en que la luz no proyectaba sombras duras, sino contornos suaves, como si no quisiera imponer formas. El modo en que el viento parecía desviarse apenas al rodear la torre, como respetando un límite invisible. Incluso el mar, impredecible y vasto, rompía contra el acantilado con una cadencia constante, casi cuidadosa. El faro no llamaba al caos. Lo contenía. Los viajeros empezaron a llegar con mayor frecuencia. No eran multitudes ni procesiones. Seguían siendo individuos solitarios, pero algo los unía, todos venían cargando una decisión. El cuidador podía verlo en su forma de caminar, en la rigidez de sus hombros, en la manera en que evitaban mirar atrás incluso antes de ver la luz. Uno de ellos llegó al atardecer, cuando el cielo todavía conservaba restos dorados. Era un hombre joven, con la ropa desgastada por el viaje y una espada que parecía más simbólica que útil. Se detuvo en el punto exacto donde el sendero se volvía más estrecho, levantó la vista y quedó inmóvil. El cuidador lo observó desde lo alto durante horas. No hubo gritos, ni súplicas, ni gestos desesperados. Solo quietud. El joven se sentó sobre una roca, apoyó la espada a su lado y permaneció allí hasta que la noche cubrió el acantilado. Cuando la luz del faro alcanzó su rostro, el cuidador vio algo que no había visto antes en ningún viajero,
alivio mezclado con tristeza. Al amanecer, el hombre ya no estaba. Pero esta vez, algo había quedado atrás. El cuidador encontró la espada apoyada contra la base del faro, cuidadosamente colocada, como una ofrenda. No estaba rota ni abandonada con rabia. Era una renuncia consciente. El metal aún conservaba su filo, pero el gesto decía lo suficiente, aquel viaje no continuaría. Esa fue la primera vez que el cuidador entendió que los viajeros no llegaban por error. Llegaban porque ya habían caminado demasiado. A partir de entonces, comenzó a descender más seguido, no para recibirlos, sino para observar los rastros invisibles que dejaban. A veces encontraba huellas que se detenían abruptamente. Otras, marcas en la roca donde alguien se había apoyado largo tiempo. En ocasiones, un objeto, un mapa incompleto, una insignia, un trozo de tela con colores deslavados. Nunca encontraba cartas. Nunca despedidas. El faro no necesitaba explicaciones. Con el paso de los días, los símbolos grabados bajo la llama comenzaron a adquirir sentido. No eran advertencias ni profecías. Eran recuerdos de decisiones pasadas, talladas por cuidadores anteriores o quizás por la misma piedra, como si el faro registrara cada renuncia significativa. El cuidador comprendió algo inquietante, él no era el primero en hacerse estas preguntas. Y no sería el último. Una noche, mientras alimentaba la llama, recordó fragmentos de su propia llegada al faro. No imágenes claras, sino sensaciones. El cansancio profundo. La certeza de haber seguido una ruta solo porque no sabía cómo detenerse. La luz apareciendo de repente, no como una promesa, sino como una interrupción. Había llegado creyendo que el faro le daría un propósito. Y se lo había dado, pero no de la forma que esperaba. El fuego se avivó cuando ese pensamiento cruzó su mente. No con entusiasmo, sino con reconocimiento. Como si el faro aceptara por fin que su cuidador comenzaba a comprender. Esa noche soñó. Soñó con un mundo lleno de caminos, todos iluminados por luces que gritaban direcciones, destinos, finales gloriosos. Soñó con personas caminando sin detenerse, siguiendo señales que nunca habían elegido realmente. Y en medio de ese ruido, un único punto de luz silenciosa, firme, que no pedía ser seguida. Al despertar, supo que el faro no evitaba naufragios en el mar. Evitaba otros peores. No todas las decisiones llevan a la destrucción inmediata. Algunas conducen lentamente a una vida que no era la propia. A un destino aceptado por inercia. A una promesa que nunca se cuestionó. El faro no ofrecía un nuevo rumbo. Ofrecía el permiso para detenerse. El cuidador empezó a preguntarse si eso lo incluía a él. Esa duda fue la más peligrosa de todas. Porque si el faro existía para ayudar a otros a renunciar, ¿qué ocurriría el día que él decidiera hacerlo? ¿La llama seguiría ardiendo? ¿O el faro necesitaba a alguien que aún no hubiera tomado su propia decisión final? Una madrugada, antes del amanecer, una figura distinta apareció en el sendero. No caminaba con cansancio ni con urgencia. Avanzaba con paso firme, consciente, como alguien que no buscaba respuestas, sino confirmación. Era una mujer mayor, envuelta en un manto claro. No llevaba armas ni equipaje. Solo un bastón simple y una mirada tranquila. Se detuvo más cerca que los demás, justo en el límite donde nadie cruzaba. Y levantó la vista. El cuidador sintió, por primera vez, que la luz no solo iluminaba, sino que esperaba. La mujer no se sentó. No dudó. Permaneció de pie, observando el faro como quien reconoce algo largamente intuido. El viento agitó su manto, pero ella no se movió. Luego, sin mirar atrás, dio media vuelta. El cuidador observó cómo se alejaba por el sendero, no con resignación, sino con ligereza. Como si al detenerse hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho.
La llama descendió levemente, suave, serena. No necesitaba brillar más. Esa noche, el cuidador comprendió que el faro no detenía viajes por debilidad ni por miedo. Los detenía porque algunos caminos no llevan a ningún lugar que valga la pena habitar. Y por primera vez desde que había llegado al acantilado, se permitió pensar que quizás, algún día, también él tendría que decidir si seguir alimentando la luz o aprender a detenerse frente a ella. El cuidador comenzó a demorarse antes de subir a la torre. No era pereza ni cansancio físico. Era algo más delicado, más peligroso, la conciencia de que cada ascenso reafirmaba una decisión que ya no estaba seguro de sostener. Permanecía largos minutos al pie del faro, observando cómo la piedra absorbía la luz del amanecer, cómo el mar seguía allí, indiferente a sus dudas. Antes, el faro había sido una respuesta. Ahora era una pregunta constante. Durante años, o tal vez solo durante una vida suspendida en la rutina, había creído que su función era clara: mantener la llama, sostener la luz, permanecer. No necesitaba entender por qué. La permanencia era suficiente. Pero después de ver a tantos viajeros detenerse, de comprender que la luz no conducía sino que interrumpía, algo en su interior empezó a erosionarse lentamente, como la roca bajo el viento salino. ¿Quién cuidaba al cuidador? La llama ardía con la misma intensidad, pero él ya no podía fingir que era ajena a su propio proceso. Cada vez que alimentaba el fuego, sentía que también estaba alimentando una parte de sí mismo que se resistía a cambiar. No porque el cambio fuera malo, sino porque implicaba dejar atrás una identidad cuidadosamente construida alrededor de la renuncia ajena. Comenzó a soñar con caminos que no había tomado. No eran sueños vívidos ni dramáticos. Eran escenas incompletas, una casa nunca habitada, una conversación interrumpida, una ciudad vista desde lejos y jamás alcanzada. Despertaba con una sensación extraña, no de pérdida, sino de reconocimiento. Esas posibilidades no reclamaban ser vividas. Solo pedían ser aceptadas como parte de quien era. El faro, entendió entonces, no solo detenía decisiones futuras. También iluminaba decisiones pasadas. Una tarde, mientras descendía por el sendero que rodeaba el acantilado, encontró huellas recientes que no se detenían en el umbral. Seguían más allá, hacia la zona donde el terreno se volvía inestable y el mar golpeaba con más fuerza. ¿Aquello no era habitual? Quienes veían la luz y no se detenían solían hacerlo sin dejar rastros claros, como si el impulso los volviera livianos. Estas huellas, en cambio, eran pesadas. El cuidador las siguió hasta donde el camino comenzaba a desaparecer. Allí, encontró a un hombre arrodillado, mirando el mar. No parecía exhausto ni herido. Solo inmóvil, como si hubiera llegado a un límite que no figuraba en ningún mapa. No te detuvo, dijo el cuidador, rompiendo el silencio. El hombre no se sobresaltó. Giró apenas la cabeza, lo suficiente para reconocerlo. Me detuvo, respondió. Pero no de la forma que esperaba. El cuidador se sentó a cierta distancia. No intervenía. Nunca lo hacía. El faro no necesitaba intermediarios. Creí que la luz me diría que volviera, continuó el hombre. O que siguiera. Pero solo me mostró algo que ya sabía. El viento arrastró el sonido del mar entre ellos. ¿Qué te mostró?, preguntó el cuidador, sin saber por qué. El hombre tardó en responder. Que no importa qué camino elija, algo en mí ya decidió quedarse atrás. El cuidador sintió el peso de esas palabras como si fueran propias. El hombre se levantó poco después y se alejó sin despedirse, dejando las huellas inconclusas, borradas lentamente por la arena y el viento. Esa noche, el cuidador no subió a encender la llama. Por primera vez desde que había asumido su tarea, la luz del faro no se alzó con el anochecer. El cielo se oscureció sin resistencia, y el mar pareció aceptar la ausencia sin protestar.
No hubo tormenta. No hubo caos. Solo una quietud profunda, casi expectante. El cuidador permaneció sentado en la base de la torre, observando la oscuridad como si fuera un espejo. Esperaba sentir culpa. Miedo. Urgencia. No sintió nada de eso. Sintió algo más inquietante, alivio. Al amanecer, subió finalmente. La llama seguía allí, intacta, esperando. No se había extinguido. No lo necesitaba tanto como había creído. Bastó un gesto simple para devolverle su brillo habitual, como si el faro aceptara incluso la duda de quien lo cuidaba. Eso lo desestabilizó más que cualquier castigo. Comprendió entonces que el faro no exigía fidelidad ciega. No reclamaba sacrificio perpetuo. Solo ofrecía una presencia constante para quienes necesitaban detenerse frente a ella. ¿Incluido él? Durante días, el cuidador comenzó a experimentar con la luz. No para manipularla, sino para observar su reacción. Algunas noches la dejaba más baja, más tenue. Otras, la elevaba apenas más de lo necesario. Los viajeros seguían llegando, pero ya no reaccionaban de la misma manera. Algunos ni siquiera se detenían. Otros lo hacían más lejos del umbral. La luz no imponía nada. Nunca lo había hecho. Esa revelación lo atravesó con fuerza. El faro no era una autoridad. Era un testigo. Y el cuidador, al asumir su rol, había confundido permanencia con destino. Una madrugada, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, el cuidador se encontró a sí mismo de pie en el mismo punto donde tantos viajeros se habían detenido. El sendero se extendía frente a él, gastado y real, sin promesas. Detrás, la torre de piedra permanecía inmóvil, sin reclamarlo. La luz estaba encendida. No para él. Para cualquiera que necesitara verla. El cuidador entendió que su mayor renuncia aún no había ocurrido. No era dejar el faro. Tampoco permanecer en él para siempre. Era aceptar que su identidad no estaba definida por la llama, sino por su capacidad de escuchar lo que la luz revelaba. Y lo que revelaba ahora era claro, aunque no cómodo, ninguna guía es eterna. Ningún cuidador es imprescindible. Y ninguna luz existe solo para los demás. El viento sopló con suavidad. El mar continuó su ritmo. El mundo no exigía una respuesta inmediata. Pero el cuidador sabía que el momento se acercaba. En el silencio que siguió, comprendió que la verdadera función del faro no era iluminar decisiones ajenas, sino recordar que incluso quienes sostienen la luz deben, tarde o temprano, decidir qué hacer con la suya. El cuidador no partió al amanecer. Tampoco al anochecer siguiente. Durante varios días permaneció en una quietud distinta, una que ya no era solo rutina ni espera. Caminaba alrededor del faro con pasos lentos, tocaba la piedra como quien se despide sin palabras, observaba el horizonte sin buscar señales. No había urgencia. La decisión, entendió, no debía imponerse. Si el faro había enseñado algo, era precisamente eso. La luz seguía encendiéndose cada noche. No porque él se obligara, sino porque aún no había dejado de hacerlo. Y en esa diferencia mínima, entre obligación y elección, se escondía todo. Los viajeros continuaron llegando, aunque menos que antes. Algunos miraban la torre desde lejos y se detenían sin acercarse. Otros pasaban de largo, como si la luz ya no les hablara. Unos pocos se aproximaban, se quedaban en silencio, y luego retrocedían con una calma nueva, como quien no huye sino que decide. El cuidador los observaba sin intervenir. Ya no sentía que su presencia fuera necesaria para que el faro cumpliera su función. Empezaba a comprender que la luz no era algo que se administrara. Era algo que ocurría. Una noche, mientras ascendía los escalones internos de la torre, se detuvo a mitad de camino. Allí, donde la piedra estaba más gastada por el roce de generaciones invisibles, apoyó la mano y cerró los ojos.
Por primera vez, intentó recordar cómo había llegado allí. No encontró un inicio claro. No hubo ceremonia. No hubo nombramiento solemne. Simplemente había llegado cuando otro se había ido. Así ocurrían las cosas en ese lugar. No por herencia ni mandato, sino por continuidad silenciosa. Alguien permanecía mientras podía. Luego, dejaba de hacerlo. Nunca había pensado que esa secuencia también lo incluía. Arriba, la llama ardía con serenidad. No parecía más débil. No parecía necesitar nada. El cuidador la observó largamente, buscando algún signo, algún permiso. Pero el fuego no concede ni retiene. Solo existe. Entonces comprendió algo que lo atravesó con una claridad casi dolorosa: el faro no había sido construido para ser eterno. Había sido construido para durar lo suficiente. Suficiente para quienes lo necesitaran. Suficiente para quienes supieran detenerse. Suficiente incluso para quienes lo cuidaban, hasta que ya no. Esa noche no apagó la luz. Tampoco hizo nada especial. Simplemente descendió de la torre y no regresó a ella antes del amanecer. Se sentó junto al sendero, en el mismo punto donde tantos viajeros habían dudado. El viento traía el olor del mar, y las primeras aves comenzaban a cruzar el cielo sin prestar atención a la torre. ¿El mundo seguía? Cuando el sol apareció, la luz del faro se volvió innecesaria. Se desvaneció en la claridad del día sin resistencia, como siempre. El cuidador observó cómo la torre quedaba nuevamente reducida a piedra, a forma, a presencia muda. Y en ese silencio, algo se cerró. No hubo despedida formal. No había quien dirigirla. El cuidador se levantó y comenzó a caminar. No hacia el interior. No hacia el mar. Sino siguiendo el camino gastado, ese que no prometía nada y por eso era real. Cada paso era extraño, pero no incorrecto. No sentía que abandonara algo, sino que dejaba de sostenerlo. Y esa diferencia, sutil pero profunda, le dio una paz inesperada. No llevaba consigo la identidad de guardián, ni la de viajero. Era solo alguien en tránsito, como siempre lo había sido, aunque no lo supiera. Al caer la noche, la luz del faro volvió a encenderse. El cuidador ya no estaba allí para hacerlo. La llama ardió con la misma intensidad, como si nada hubiera cambiado. Y, sin embargo, algo era distinto. No en la torre, ni en el mar, ni en el cielo. La diferencia estaba en el modo en que la luz existía, ya no pertenecía a nadie. Algunos viajeros, al verla, se detuvieron. Otros no. Como siempre. Pero hubo uno, una figura solitaria, llegada desde el norte, que se acercó más que los demás. No por curiosidad, ni por desesperación, sino por reconocimiento. Permaneció largo rato al pie de la torre, sin intentar subir, sin buscar señales. Finalmente, se sentó. Y esperó. Tal vez no esperaba la luz. Tal vez esperaba comprender qué hacer con ella. El faro no respondió. Nunca lo hacía. Y sin embargo, en esa ausencia de dirección, el viajero sintió algo que no había sentido antes, la certeza de que no todo impulso debía convertirse en movimiento. Que no toda ruta debía completarse. Que detenerse también podía ser una forma de llegar. Muy lejos de allí, el antiguo cuidador continuó caminando. No sabía cuánto duraría su trayecto. No lo medía en días ni en destinos. Cada paso era suficiente en sí mismo. No miró atrás. No porque renegara del faro, sino porque ya no necesitaba comprobar que seguía allí. La luz persistía, no como orden ni promesa, sino como posibilidad silenciosa. No guiaba barcos. No marcaba rutas. No salvaba a nadie. Solo ofrecía un instante de claridad en el que cada quien debía decidir que no continuar. Y en esa renuncia, tranquila, no heroica, no trágica, residía su verdadero poder.
Porque a veces, la única guía válida no es la que señala un camino, sino la que nos permite detenernos sin culpa y aceptar que no todo viaje merece ser completado. El faro siguió encendido. No para conducir, sino para recordar que incluso la luz más constante no existe para ser seguida, sino para ser comprendida.